Marcos 10, 27. ¿Lo tenemos? Amén. Dice su palabra. Entonces Jesús, mirándole, les dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya al Señor. Y vamos a tomar la última lectura, el libro de Lucas, capítulo 1, verso 37. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice su palabra: porque nada Imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, sobre tu pueblo. Ahora, Señor, creemos, Señor, y queremos que usted nos hable, Señor Jesucristo. Mira, Señor, a tus siervos, Señor. Señor, danos y llénanos de tu gracia. Porque este pueblo, Señor, ha venido a oír, escuchar palabra de Dios. Porque tu palabra dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento, iglesia. Porque el Señor está aquí en este lugar. Y el Señor siempre nos va a animar por medio de su palabra. Porque nosotros tenemos, iglesia, siempre desánimo en nuestras vidas, pero el Señor siempre nos va a animar por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Porque Jesús, mirándole, le dijo a los hombres: lo que es imposible para los hombres era posible para Dios. Y creemos que el Señor está aquí en este lugar. Y nosotros debemos de regocijarnos y alegrarnos, porque este es el mayor gozo de saber que el que pelea nuestra batalla, el que nos anima siempre a seguir adelante, se llama Jesús. Jesús es nuestro Dios. Y una cosa es creer en Dios, y otra cosa muy distinta, iglesia, creer a la palabra de Dios. Porque muchos creen en Dios, pero es distinto creer a lo que estamos enseñando. A lo que estamos enseñando jueves tras jueves, los mensajes, las predicaciones, las palabras de Dios. Es distinto, iglesia, creer en Dios y creer en la palabra de Dios. Usted puede decir, iglesia, son cosas semejantes. Cualquier persona puede creer en Dios, hasta el incrédulo cree en Dios. Iglesia, el incrédulo puede no creer en algunas cosas, pero cree en Dios, iglesia. Pero nosotros vemos aquí que su palabra siempre nos va a alentar a creer en aquel que nos habló, iglesia, a creer en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros estamos aquí porque el admirable está aquí en este lugar, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Ese rey está entre nosotros. Por eso es su palabra, iglesia, nos alimenta. Su palabra es medicina. Su palabra, iglesia, es avivamiento a nuestra vida. Y nosotros debemos creer a su palabra. Porque hay gentes, vecinos, familia que pueden decir: yo creo en Dios. Y cualquier persona puede decir creer en Dios. Porque aún hasta los demonios creen en Dios. Porque ellos creen en Dios. Los demonios creen en Dios, iglesia. Y no creen en cualquier Dios, sino en un solo Dios. Porque ellos, antes de ser demonios, fueron espíritu. Y ellos adoraban. Y ellos conocían quién era el verdadero Dios. Por eso que el Señor dijo, el apóstol dijo: oh, iglesia, los demonios creen y tiemblan. Porque ellos creían que el Señor es uno. Y uno es su nombre. Y nosotros estamos adorando a aquel único Dios verdadero, aquel que nos da vida eterna. Porque nosotros creemos, iglesia, que el que ha de venir vendrá. Vendrá, iglesia. Porque, iglesia, el Señor está
está entre nosotros. Si los demonios creen, ¿cómo nosotros no vamos a creer? Si los demonios tiemblan, ¿cómo nosotros no vamos a temblar a la presencia del Rey? El Rey está aquí en este lugar. Ellos sabían, antes de revelarse, sabían quién era su Dios. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Nosotros no podemos muchas veces no estar en este lugar, o muchas veces podemos dejar, pero sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos quién, iglesia, hemos creído. Sabemos en qué fuimos bautizados. Nosotros podemos dejar, pero no olvidar. Podemos dejar de venir, pero nunca olvidar de lo que el Señor hizo en nosotros. Y el Señor ha hecho cosas maravillosas, porque ellos sabían quién era su Dios. Y en su tiempo, antes de revelarse, ellos alababan al único Dios que estaba en el trono. Ellos glorificaban y exaltaban al Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros estamos aquí en este lugar para exaltar a ese Dios Todopoderoso, porque nosotros debemos tener una fe sin límite. Fe sin límite en nuestras vidas. Nos va a llegar a conquistar reinos, vamos a conquistar cosas sobrenaturales en nosotros, porque nosotros exaltamos al Dios Todopoderoso. Creer en Dios para otra cosa es muy distinta, es creer a la palabra de Dios. Cuando hay gente que le cree a la palabra de Dios, iglesia, camina en la palabra del Señor, camina en lo sobrenatural, porque nosotros le creemos el 100% a la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros debemos de entender que creer a la palabra de Dios es estar conectado en la palabra del Señor Jesucristo, estar orando a nuestro Dios, estar, iglesia, caminando con el Dios verdadero. ¿Sabe por qué, iglesia? Cuando el profeta Elías le dijo a su hijo, a su siervo Eliseo: hey, Eliseo, el Señor me ha enviado, quédate aquí porque es necesario que yo me vaya. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta Eliseo? Señor, vive mi alma, que no te dejaré, sino que yo estaré contigo. Eliseo sabía, iglesia, quién era su siervo Elías. Entonces él estaba conectado, iglesia, y aún también sabe quién estaban conectados ahí. Eran los hijos de los profetas, porque él llegó a Betel y le decía a los hijos de los profetas: ¿saben que el Señor te quitará hoy a tu siervo? Él decía: dice, sí, yo lo sé, callar. Después en Jericó, lo mismo, es necesario que yo me vaya. ¿Sabe qué decían los hijos del profeta Eliseo? ¿Sabe que tu Dios te lo quitará hoy a tu siervo Elías? Si lo sé, callar. Ellos sabían, iglesia, porque ellos estaban conectados, ellos vivían el 100% en la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber, iglesia, que la palabra de Dios en nosotros es la bendición en nuestra vida. Por eso es que hace la diferencia a este pueblo apostólico. Es la palabra de Dios. Caminar con Dios, caminar en la palabra de Dios es distinto, iglesia, a creer en el Dios, iglesia. Yo creo, iglesia, y caminamos en la palabra del Señor, porque nosotros caminamos en lo sobrenatural. Iglesia, son pocos los hermanos, las hermanas, son pocos los que caminan en el Señor, en las cosas naturales, iglesia, solamente caminamos. Pero nosotros debemos de creer que en la palabra de Dios caminamos en lo sobrenatural. En la palabra de Dios caminamos al milagro que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque yo quiero el milagro del Señor. Usted necesita el milagro del Señor. Todos necesitamos los milagros del Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo a Moisés: oh, Moisés,
Porque cuando él tenía que enfrentar la iglesia y caminar, él iba marchando por el desierto y llegó a una cierta instancia que se topó, iglesia, con el mar. Y Moisés se paró y miró, iglesia, a su derecha estaban las cordilleras, miró a su izquierda también, y miró hacia atrás y venían los enemigos, iglesia. Entonces él no podía volver atrás, y el Señor le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y él le dijo: Moisés, marcha sobre las aguas. Hay que marchar, iglesia, muchas veces sobre aquella dificultad que hay en nuestras vidas, porque, iglesia, el enemigo siempre va a querer frenar nuestro caminar. El enemigo siempre va a querer hacer retroceder a su siervo. Marcha, Moisés, marcha con el pueblo, marcha hacia tu bendición. Y aquí hay bendición de Dios. No vamos a retroceder. No vamos, iglesia, a dejar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos de entender que Moisés solamente tenía que marchar. Hay cosas que debemos de entender, iglesia, que Dios solamente quiere que nosotros continuemos, porque muchas veces esperamos respuesta de aquel Dios verdadero, de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, pero el Señor nos dice: sigue marchando, sigue caminando, sigue creyendo que yo soy tu Dios y que yo voy a proveer todas las cosas. Nos dice su palabra que el Señor suplirá toda nuestra necesidad, que el Señor suplirá a su pueblo, a su iglesia. Él suplirá nuestras vidas. Sigamos marchando, porque aún no he terminado nuestra carrera. Sigamos marchando, porque aún todavía hay camino por qué conquistar, porque mientras el Señor, iglesia, no venga, nosotros debemos de seguir marchando. Debemos de romper las barreras, de saber, iglesia, que en el Señor no hay límite, que en el Señor no existe la palabra imposibilidad, que en el Señor todo lo podemos, en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo podemos en el Señor, porque la fe, iglesia, transforma nuestra vida. Hoy estamos aquí, iglesia, porque tenemos, aunque sea un poquito, pero tenemos fe. Iglesia, nosotros tenemos fe, aunque sea como el grano de mostaza. Pero esa fe va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Esa fe hace la diferencia a este mundo, iglesia. Porque nosotros no estamos, iglesia, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, sino que somos de aquel que nos ha llamado, iglesia, a caminar con el Señor. Entonces, hermanos, nosotros a veces leemos la Biblia como un libro, iglesia, histórico nada más, pero la Biblia no es solamente que nos narra historia muchas veces, sino que es un libro histórico de lo que Dios ha hecho, iglesia, en el pasado. Iglesia, no solamente es un cuento nada más, no es cualquier libro, sino es algo histórico que el Señor hizo en el pasado y todavía sigue vigente su palabra, porque cielo y tierra han de pasar, pero sus palabras no pasarán. La palabra del Señor está aquí en este lugar. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en toda oscuridad, aún en los rincones donde nosotros creemos que el Señor no lo está viendo, pero Él no ve por medio de su palabra. El Señor, iglesia, tiene el control de todas las cosas. No es solamente, iglesia, historias pasadas, sino que su palabra es lo que fue escrito para nuestra enseñanza, y nosotros vivimos porque Él nos enseña cada día. Porque si queremos que Dios nos hable, lea la Biblia y Dios nos va a hablar.
Queremos que Dios actúe. Iglesia, debemos caminar con Dios y creer a la palabra de Dios. Y nosotros vemos los hechos históricos, las cosas maravillosas que nuestro Dios ha hecho en nuestro presente, iglesia. Nosotros debemos de entender que van a pasar muchas cosas, van a acontecer muchas cosas, iglesia, pero el Señor va a seguir permaneciendo fiel. Él va a seguir permaneciendo fiel, porque usted hoy en día ha visto como grandes siervos, iglesia, cayeron, se fueron, pero Jesús nunca lo va a fallar. Jesús siempre va a permanecer fiel. Por eso es que echamos nuestras cargas al Señor. Por eso es que venimos a los brazos, a los pies del Maestro, porque el Señor tiene la respuesta a nuestras vidas. Quizá yo, usted, el pastor, no le va a entender o no tiene la respuesta, pero hay alguien que sí tiene la respuesta. Hay alguien que sí, iglesia, tiene la respuesta, y Él no se equivoca, iglesia. Él nunca se va a equivocar, Él nunca se va a errar, iglesia, porque lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Es posible para el Señor, porque hay muchas cosas que son imposibles y el mundo lo puede conquistar, pero para nuestro Señor Jesucristo la palabra es posible siempre, porque estamos en aquel que es el Todopoderoso, iglesia. Por eso nosotros vemos y dicen todas las promesas de nuestro Dios que se han cumplido en nuestras vidas. Josué 21:42 dice que todas las promesas de Dios se cumplieron, ninguna faltó, iglesia, ninguna faltó, iglesia, porque la fe sin límite, el límite, iglesia, es una barrera que muchas veces nos impide marchar. El límite muchas veces son esos gigantes que se levantan contra nosotros y no nos deja avanzar por causa, iglesia, de no creer a la palabra del Señor. Porque si nosotros creemos a la palabra del Señor, nosotros vamos a entender que, iglesia, aunque se levante los muros, aunque se levante, iglesia, las paredes, los límites, los gigantes, nosotros vamos a decir, iglesia, que es mayor aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Porque aquel que hemos creído, iglesia, es mayor. Aquel que nosotros tenemos rompe los límites, nos dice sigue marchando. Eso no es problema para mí. Iglesia, tu necesidad, mi necesidad, tu enfermedad, mi enfermedad, no es un límite para nuestro Dios. Nosotros no necesitamos poner cosas a Dios de creer para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. No, Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros no debemos de pensar y creer que al Señor le falta algo para hacer un milagro en nuestras vidas, no, sino que el Señor lo hará. El Señor lo hará, iglesia, si le creemos a la palabra. Los muros, iglesia, caerán. Los muros, iglesia, caerán si le creemos a la palabra del Señor. Porque nosotros debemos de entender que las barreras es algo que nos permite, iglesia, no seguir hacia adelante. Más allá, iglesia, nosotros muchas veces los límites también es tener un patrón que no nos deja, iglesia, y nosotros dependemos de esos. Pero aquí en la Escritura nosotros tenemos un Dios que nos enseña a seguir caminando. Aquí hay un Dios que nos enseña siempre a seguir mirando, a perseguir al blanco, que no importa las dificultades, no importa los problemas, sigue caminando. Porque Él nos alimenta la fe, Él alimenta nuestras vidas, iglesia, Él alimenta todas las cosas para seguir marchando. No permitamos, iglesia, que alcance los enemigos en nuestras vidas, porque nosotros estamos aquí para alcanzar las promesas y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque nosotros debemos de entender que lo sobrenatural, iglesia, es que no tiene límite. Lo sobrenatural, iglesia, es algo, iglesia, que no importa lo que venga, no importa lo que acontezca, nosotros seguimos haciendo
buscando, iglesia, a lo que el Señor ha prometido. Seguimos buscando, iglesia, las promesas del Señor, porque yo quiero más de ese Dios todopoderoso. Para nosotros, iglesia, entender que el Dios verdadero, iglesia, simplemente Él no tiene contradicción, simplemente Él no tiene rivalidad. Ni aún su enemigo Satanás fue un obstáculo para Él, iglesia, porque Él aún así lo tuvo que derribar como hombre. Porque si fuese como Dios, iba a ser como un granito, como una hormiga, porque Él no tiene comparación, porque Él no tiene nada, iglesia, que se compare al Dios verdadero. Pero Él tuvo que derribar al enemigo como hombre. Y en la iglesia, como hombre se cansó, como hombre tuvo hambre, como hombre lloró. Nosotros también nos cansamos, nosotros también nos fatigamos, nosotros también lloramos en el caminar, iglesia. Pero esa iglesia no fue que lo tuvo el Señor, sino Él dijo: yo he venido para, iglesia, salvar a esta humanidad. Y Él vino, iglesia, para darnos vida y una vida en abundancia. Y nosotros tenemos abundancia de parte de nuestro Dios en este lugar, porque aquí tenemos un Dios que rompe las cadenas. Límite es, mi iglesia, atravesar todas las cosas, no importa lo que venga en nosotros, pero la fe, iglesia, tiene algo que es, iglesia, que es colocada en nosotros. Porque todos pueden también, esta humanidad tienen fe en muchos dioses, tienen fe en sus yesos, en sus dioses hechos de metal, de madera, de bronce, iglesia. Ellos también tienen fe, pero nosotros tenemos fe en aquel Dios todopoderoso. Tenemos fe en aquel que no podemos ver, en aquel, iglesia, que no podemos ver, no podemos palpar, no podemos sentir. Pero sí, iglesia, sí podemos sentir a ese Dios todopoderoso en este lugar. Lo podemos tocar, pero cuando le buscamos alcanzamos, iglesia, algo sobrenatural en nosotros, algo que empieza a llenar nuestras vidas, algo que empieza, iglesia, a obrar sobre nuestra necesidad. Porque usted ha venido a la casa de Dios, porque hemos venido necesitados, hemos venido hambrientos, hemos venido en busca del Dios todopoderoso. Hemos venido en busca de aquel, iglesia, que tiene control de todas las cosas. Hemos venido en busca de aquel que nunca se ha equivocado. La fe sin límite es creer a la palabra de Dios, porque la palabra, iglesia, de Dios es algo prometedor, promesa sobre nuestras vidas. La fe sin límite siempre va a alcanzar, iglesia, alguna acción. Siempre va a alcanzar las acciones, la fe sin límite. Porque nosotros debemos entender que su palabra dice que la fe sin obra es muerta. Pero la fe, iglesia, con las obras, por eso es que nosotros tenemos fe. Pero debemos de creer a la palabra de Dios, que debemos de avanzar, debemos accionar en nosotros. Que para nuestro Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Algunos hechos, iglesia, siempre se han de realzar en la fe en el Señor, porque aquí hay obra, aquí hay un pueblo, aquí hay una iglesia que tiene obra, que sigue marchando, que sigue caminando. Señor, usted le va a dar la fuerza, usted le va a dar la fe, Señor. Usted, Señor, el que provee todo en nuestras vidas. El Señor, el que provee todas las cosas. Nosotros debemos de tener también la obra en nosotros, porque Jesús está aquí en este lugar. El Señor está entre nosotros. No solamente la fe en nuestras vidas, sino también la obra en nosotros. Porque Él está aquí en este lugar, Él va caminando, Él está caminando en este lugar, como pasó por última vez en aquella oportunidad que pasaba por Jericó, iglesia, y Bartimeo, Él dijo: no va a poder y dejar pasar la última oportunidad que tenía en su vida. Bartimeo había escuchado, había oído del Señor Jesucristo. Entonces él dijo: yo no voy a perder mi última oportunidad.
porque nosotros tampoco debemos de dejar pasar este culto. No debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque no sabemos, iglesia, no debemos de perder la oportunidad. Por eso que cada culto nosotros debemos venir con ese entusiasmo, ese gozo, iglesia, de saber que entramos por esas puertas con acciones de gracia, agradecimiento al Señor, porque Él me ha dado la oportunidad de venir al mejor lugar, porque Él nos da la oportunidad, porque Él nos trae hasta aquí, hasta este lugar. Y Bartimeo sabía que quizás era la última oportunidad, y comenzó, iglesia, él a clamar, porque como él era ciego y él tenía una chaqueta donde tenía un bolsillo que guardaba su dinero. Él guardaba su dinero y él era ciego y él era que bendicaba todo, iglesia. Pero un día él escuchó que el maestro pasaba, y el maestro está aquí en este lugar. Y él dijo: yo no voy a permitir escapar esta oportunidad. Y él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted cree que el Señor no puede tener misericordia de nosotros en este día? Y empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué hacía la multitud? Bartimeo, no molestes al maestro. Bartimeo, no moleste al maestro. Pero él dijo: es mi última oportunidad. Y el maestro caminaba. Y va: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi iglesia. Él va a alcanzar misericordia sobre nosotros. Y esa capa que tenía Bartimeo, que representaba que él era ciego, porque en ese entonces no era el bastón que identificaba que era un ciego, sino que era la capa donde él tenía también su dinero cuando él mendigaba. Pero le dijo: Jesús, ten misericordia. Y el Señor le dijo: Bartimeo, ven, ven. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? Se sacó la capa, esa capa que representaba que él era ciego, esa capa que representaba que él tenía iglesia ver. Entonces él se sacó, y donde tenía el dinero, él se sacó la capa. ¿Y sabe lo que hizo? La arrojó. Él arrojó su capa. No es que la tiró así, no. La Biblia dice que arrojó. Eso es lo que representaba, iglesia, que él era ciego. Lo que representaba que tenía limpio y que no podía ver. Él dijo: esa capa no me va a impedir que el Señor haga el milagro en mí. Esa capa no me va a impedir que el Señor haga un milagro en este lugar. La enfermedad, la necesidad, la depresión no va a impedir que Él haga un milagro en este lugar. Iglesia, Bartimeo dijo: porque aquí no se puede servir a Dios, a dos dioses, el dinero o a nuestro Señor Jesucristo. Ese saco estaba lleno de dinero, Él lo arrojó. No podemos servir a dos dioses. Y el maestro está aquí en este lugar. Si es necesario trabajar, Él va a proveer lo suficiente, Él va a proveer lo necesario. Por eso es que nosotros debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de servir a nuestro Rey. El Rey va a hacer algo en este lugar. No permita que nadie, iglesia, opaque. No permita que nadie calle. Desánimo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Enfermedad lo reprendemos en el nombre de Jesús. Los tales pensamientos, porque el diablo es que actúa en nosotros. Muchas veces no somos nosotros, muchas veces no son nuestros hijos. Es el enemigo que pone muchas veces cosas que hagan que no corresponden. Pero para eso nosotros
nosotros, iglesia, debemos de orar por nuestros hijos. Por eso es que nosotros debemos, iglesia, hoy es orar por nuestros hijos, de saber que nuestros hijos son para nuestro Dios. Que la mejor herencia tenemos aquí en la presencia del Señor. Y Él está pasando por este lugar. Jesús está paseando por este lugar. Y mi fe va a ser que alcance lo que yo he venido a buscar. Mi fe va a ser que yo sienta y reciba el milagro que he venido a buscar en este lugar. Porque nosotros no debemos de entender. Porque aquí no necesitamos, iglesia, que acontezca algo, de que algo pase para venir llorando a la presencia del Maestro y de venir en busca del Señor. No, sino nosotros venimos a buscar al Señor cuando estamos bien y cuando estamos enfermos, porque el apóstol dijo, aun cuando estamos enfermos, cantar alabanza al Señor. Y si estamos bien, cantamos alabanza al Señor. De todas formas debemos alabar a nuestro Dios en este lugar. Porque la duda nos dice que el Maestro no está aquí en este lugar. Que la duda nos dice no podemos avanzar. Pero la fe dice lo comeremos como pan. Eso es lo que hace la fe. Comemos como pan a nuestro adversario. Debemos de comer, iglesia, como pan a nuestro adversario. Porque no hay gigante, iglesia, que no sea posible para nuestro Dios. Porque aquí nosotros no peleamos con nuestras propias fuerzas. Aquí tenemos, iglesia, y peleamos con nuestras rodillas. Peleamos, iglesia, con nuestra fe y con nuestra palabra, iglesia. Iglesia, esta no es nuestra lucha. Esta no es con espada. Esto no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Porque aquí estamos nosotros. Y la multitud también está aquí en este lugar. Pero hubo alguien que tenía una fe diferente, que pasaba al Maestro y él pedía, iglesia, su vestidura, en la cual colgaba 4 campanillas y él caminaba y la multitud le apretaba, iglesia, pero no acontecía nada. Pero hubo una mujer, pero hubo alguien que tenía fe y ella alcanzó y tocó ese borde de ese banco y ella recibió el milagro. Y el Maestro dijo, alguien me ha tocado. Pero ¿cómo, Señor? Si la multitud te aprieta, la multitud está aquí, te aprieta, Señor. ¿Cómo va a decir alguien me ha tocado? No, pero alguien con fe. Porque poder salió sobre mí. Iglesia, la fe hace que traiga el milagro sobre nosotros. Hace, iglesia, que salga poder de ese Dios todopoderoso. Hace, iglesia, las cosas diferentes en nuestra vida. El milagro va a acontecer en este lugar. Deje, iglesia, deje de poner límite a su necesidad. Dejemos de poner límite, iglesia, a nuestra necesidad. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo también debo de aprender, predicador. Deja de poner límite a tu necesidad, porque yo soy el Dios de las cosas imposibles. Yo soy el Dios de las cosas posibles. Yo soy el Dios que tiene poder, porque aún hasta los muertos son levantados en el nombre del Señor Jesús. Porque aún los muertos se levantan, iglesia del Señor. Porque el Señor lo dijo. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. No te dije si creyeres verás la gloria de Dios. Si nosotros creemos, veremos la gloria de ese Dios todopoderoso.
porque Jesús está aquí en este lugar. Y este buen pueblo apostólico va a actuar en fe, va a actuar en fe, porque ya no queremos vivir, iglesia, que ya no alcanza, que ya no podemos, pero el Señor proveerá todas las cosas. El Señor suplirá nuestras vidas, que ya no podemos, no, pastor, no podemos colaborar, porque no sabemos qué vamos a comer mañana, pastor, no podemos ahora, porque no sabemos qué va a acontecer mañana. Yo quiero guardar lo que tengo para mañana. Pero el Señor me enseña que debemos de hacer sacrificio, como aquella mujer que hizo con el ciego. Solamente tenía un poco de harina y solamente tenía un poco de aceite, pero él le dijo, el profeta le dijo, mujer, prepara comida para mí, y empezó a sobreabundar. Iglesia, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros invertimos en el Señor, va a empezar a proveer las cosas. Pero si nosotros no somos parte, si nosotros solamente miramos desde lejos, es imposible que podamos recibir los milagros del Señor. Es imposible que empezamos a recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente de lejos no estamos, solamente de lejos nos miramos, pero no queremos ser parte. El Señor va a suplir nuestras necesidades en este lugar, porque Él tiene poder, iglesia, para suplir toda nuestra necesidad. Porque el Señor, iglesia, ha suplido, iglesia, aquella multitud cuando estaba en el desierto. El Señor le dio de comer, porque cuando, iglesia, su discípulo le dijo, Señor, ya avanza la hora, despídelo, porque no tenemos que comer, porque solamente tenemos 200 denarios y va a ser imposible comprar para dar de comer hasta 5,000 sin contar, hasta 5,000 hombres sin contar a la mujer, a los niños. ¿Cómo vamos a dar de comer a todo esto? Y el Señor le dijo, dale vosotros de comer. ¡Aleluya! Porque esta iglesia no depende de nadie. Esto depende de nosotros. Por eso el Señor le dijo a su discípulos, de comer vosotros. Pero el Señor no va a alcanzar con todo. Pero hubo alguien que trajo un joven que muchas veces no aparece, que cuando fue el día de Pentecostés siempre había alguien que traía a los convertidos, y necesitamos una Andrea aquí que traía, le traía, Pedro, aquí hay un alma más. Y él traía, y quién fue, y quién reapareció en ese lugar, fue Pedro. Pedro, el que se llevó todo, porque él el que figuró, pero nadie veía quién hacía Andrea. Hay cosas que nadie le va a ver lo que usted está haciendo, no importa, pero hay alguien que le está viendo. Aquí no necesitamos ver que alguien nos vea, no, hay alguien que le está viendo siempre. Entonces Andrés traía, y cuando estaba en iglesia la multitud, vio un joven. Vino Andrés, y el joven venía 5 panes y 2 peces, y le trajo el maestro, Jesús, aquí hay un joven. Andrés le trajo. Andrés no aparece, pero Andrés, el que hacía, traía y ganaba. Y el Señor Jesucristo empezó a dar, y se empezaron a multiplicar, y empezaron a dar de comer. Y el Señor dijo, en 100 en 100, en 50 en 50, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Él le dijo, dale de comer a todos. Y no solamente eso, el Señor también le pagó. Por eso digo que el Señor paga siempre nuestros esfuerzos. Y lo que habían trabajado los 12 discípulos, iglesia, no sé de dónde aparecieron, pero aparecieron 12 canastas. Y ellos recogieron y llevaron sus 12 canastas, llevaron sus pagas. El Señor siempre también nos va a dar la paga, porque el Señor no da nada, iglesia. Todo lo que invertimos en el Señor no es en vano. Todo lo que vendimos en la casa del Señor no es para el tesorero, no es para nuestro pastor, no es para algún hermano, para que alguien se beneficie, no, sino para que la iglesia pueda crecer. Para que la iglesia pueda crecer. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer los milagros. El Señor va a empezar a bendecir nuestras vidas, porque así es nuestro Dios, así actúa en nosotros. Iglesia, debemos de creer y debemos de decir, no, yo no puedo.
no puede, no va a alcanzar, rompa esos límites. Señor, aquí está para usted. Señor, que usted es el Dios que provee todas las cosas. Yo sé, Señor, que usted hará el milagro. El Señor va a derramar, iglesia, bendiciones hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Porque el Señor está aquí en este lugar. Y Jesús, iglesia, ha cambiado y va a cambiar también en nuestras vidas. Porque aquí no vamos a dudar de lo que el Señor nos ha enseñado. No vamos a dudar de lo que hay en la palabra del Señor Jesucristo. El Señor nos enseña que para Él no hay nada imposible. Yo creo a las promesas del Señor Jesús. Que el Señor está entre nosotros. Que el Maestro está aquí en este lugar. Porque el Señor está entre nosotros. Iglesia, voy a terminar con esto. Porque nosotros debemos entender que hay límites que muchas veces nosotros nos atraviesan y nos permiten. Y como muchas veces no estamos llenos del Señor, hasta aquí no llegamos. Y no podemos y no queremos avanzar. Pero muchas veces cuando estamos llenos, no importa nada. Somos como leones, vamos por donde queramos. Porque me ha pasado. Yo no sé si cuando estaba lleno de agua no importaba nada. Avanzábamos porque Dios está en nosotros. No importaba nada. Pero cuando ya estamos así, iglesia, dudando, ya vemos si podemos o no seguir adelante. Vemos si podemos o no seguir avanzando. Ya dudamos. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él no hay nada imposible, iglesia. ¿Y sabe qué, iglesia? En aquel lugar de Jerusalén, en aquel lugar, iglesia, de la puerta del oriente, por donde entró el Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Cuando Él entró con un burro y decía: Hosana, Hosana, hijo de David, Hosana, Hosana, el Señor todo lo bendecía. Por esa puerta, por donde ha de venir el Señor de nuevo, está cerrada ahí. Hicieron un muro, la cerraron. Y dijo el Sulemán que está ahí, dijo: bueno, no solamente eso basta, sino que vamos a hacer un cementerio. Y usted va a ver la historia, hay un cementerio ahí en el central, al lado de Jerusalén, cementerio. ¿Para qué? Porque ellos saben que cuando venga el Maestro, va a venir por ese lugar y Él tiene que entrar por esas puertas. Por la puerta del oriente, dijo el profeta, tiene que entrar el Maestro. Entonces vamos a impedir. ¿Por qué? Porque el Maestro no se puede contaminar con los muertos. Entonces no va a poder venir por ese lugar porque Él no se puede contaminar. Entonces Él dice: vamos a impedir que el Señor Jesucristo venga por esas puertas y entre a Jerusalén de nuevo. Porque por ahí ha de venir el Señor. Entonces, pero lo que ellos no saben, que cuando el Maestro venga, cuando pase por ese cementerio, los muertos se levantarán. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor Jesucristo es el Dios de la vida. Por eso, para Él no hay límite, para Él no hay contradicción, para Él no hay imposibilidad. Aunque quieren privar, iglesia, los que están muertos en Cristo Jesús resucitarán. En Él tenemos la victoria, en Él solamente marchamos, porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de todas las cosas. Para Él no hay nada, iglesia, que sea impedimento, sino que el Señor Jesucristo atravesará todas las cosas. Él va a derribar, iglesia, todo obstáculo. Él va a quitar todo obstáculo de nuestras vidas, para que nosotros podamos alcanzar las promesas del Señor Jesús. El Señor tiene promesas sobre nosotros. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a rogar que nuestro Señor Jesucristo pueda alcanzar algo, iglesia, sobre nuestras vidas. Pueda alcanzar su bendición sobre nosotros. Porque ya no queremos vivir, iglesia, con los límites. Yo ya no quiero vivir limitado, ya no quiero vivir
si podemos avanzar o no podemos, si hay iglesias, murallas, donde no nos deja seguir avanzando. Nosotros estamos aquí como verdaderos iglesias, de que no tenemos nada de que avergonzarnos, sino que tenemos que seguir hacia adelante. El Señor está aquí en este lugar. Oh pueblo de Dios, joven, señorita, para el Señor no hay imposibilidad. No ponga límite, no diga ya no puedo, ya no diga ya no doy más, no diga no voy a alcanzar las promesas del Señor. En el Señor todo lo puedo, en el Señor todo lo podemos, porque Él es el Dios de la vida, porque Él es el Dios de la vida, porque Él es el Dios de todas las cosas. El Señor, iglesia, está entre nosotros. Él está entre nosotros. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar. Porque somos apostólicos por doctrina, pentecostales, iglesia, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios sobre nosotros, el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Señor, llénenos de ti. Señor, llénenos. Vamos a alcanzar promesa. Vamos a alcanzar, iglesia, las bendiciones del Señor sobre nosotros, porque el Santo de Israel está entre nosotros. El Santo de Israel está aquí en este lugar. Ya se oye la voz del pueblo, y no todos